Espero bueno, se me esté escuchando claro y si no, pues avísenme en caso de que tenga alguna interrupción en la transmisión. Em, bueno, esta sesión, como les decía, corresponde a un tanto explorar cómo se llena un partograma. Entonces, lo que ven en pantalla es un formato que se utiliza en el hospital que ven en la esquina de la esquina superior derecha. Pero bueno, o sea, aunque se utilice en este hospital, la mayoría de o prácticamente todos los que son del sector público, tienen un formato muy parecido, a final de cuentas. Entonces, bueno, tienen un formato muy parecido y lo que les voy a comentar, pues ahora, este, se puede trasladar, digamos, sin mucha dificultad a otros formatos que llegan a ver. Bueno, entonces, del partograma tenemos, digamos, cuatro páginas. Esta primera página que ven se llena únicamente al ingreso de la paciente, ¿no? Entonces, cuando la paciente ya va a ingresar al área de labor, o prácticamente ya ingresó, pero apenas lo hizo, ahí es el momento en el que se hace. A veces puede llenarse en el consultorio de urgencias como tal, digamos eso, sobre todo con la finalidad de ganar un poco de tiempo, pero bueno, el punto importante es que esta primera página, independientemente del momento en el que se llena con los datos del ingreso. Si se llena con información posterior, pues eso ya no es tan adecuado. Y bueno, este de, eh, de esta primera página, pues pueden ver que vamos a tener varios recuadros. El primer recuadro que ven es la ficha de identificación. Y bueno, o sea, la ficha de identificación es un elemento, pues, bien conservado en muchos documentos médicos, prácticamente todos deben tenerlo, y el partograma no es la excepción. Aquí, pues, llenan de acuerdo pues, digamos, a las características de cada paciente, con su nombre, fecha de nacimiento, edad, etcétera, ¿no? Digamos, no me parece que no hay mucha, necesidad en abundar en ello. El segundo recuadro, aquí dice que es para ser llenado por enfermería y bueno, o sea, el punto aquí que dice de para ser llenado por enfermería es que esta es una información preliminar. Entonces aquí lo que deben poner son la fórmula obstétrica, la fecha de última menstruación, el motivo de consulta y los signos vitales de la paciente, ¿no? Además si está consciente o no. En alguna sesión, en la sesión de vigilancia del trabajo de parto, les comenté que todos los pacientes que llegan a urgencias, prácticamente primero llegan al módulo de triage. Ahí, pues, digamos, como que se filtran para saber a quiénes darles la atención prioritaria, ¿no? Y en ese sentido, son estos datos, ¿no? Los que se van a obtener en el triage, como pueden ver, son datos pues muy, muy concisos. No necesariamente tiene que ser llenado por enfermería, también lo puede llenar, digamos, alguien más del personal, pero al menos la información que se obtiene, pues que sí es como muy, este, muy característica de la que se obtiene en el triage, ¿no? O sea, todo esto. Y bueno, tampoco me parece tiene mucha dificultad en saber, de cómo debe ser llenado esto, pues se llena, digamos, con los datos que se les pide. Y como les decía, en general, pues son datos que no se obtienen como tal en el consultorio, ¿no? Se pueden llegar a obtener en el consultorio si es que no hay alguien atendiendo el módulo de triage, lo cual es una situación que pasa hasta cierto punto con algo de frecuencia, ¿no? No es una situación tan común, pero tampoco es tan rara, ¿no? Y también depende mucho del personal disponible que esté en el hospital, ¿no? Pero bueno, abajo tenemos dos recuadros. Si se llena uno, el otro ya no se llena. Entonces, el primero que se llena, si es que amerita ser llenado, es este que ven de primera mitad del embarazo. Aquí dice para ser llenado por el médico y bueno, ahí también es como entre comillas, ¿no? Este, pero bueno. Entonces, primera mitad del embarazo,
prácticamente ahí deben de notar las características de pacientes que ingresan con algún tipo de amenaza de aborto o algún aborto como tal, ¿no? Ahí ponen las características de, digamos, como más relevantes de ese evento, ponen las semanas de menorrea, el dolor que se presente, el sitio del dolor, por ejemplo, pues prácticamente esperaríamos que fuera un dolor pélvico, un dolor en hipogastrio, cuando pues es digamos, un aborto clásico, ¿no? Digamos, si no es un aborto como tal clásico, a lo mejor es un embarazo ectópico, puede ser dolor en alguna otra parte del abdomen, ¿no? Por ejemplo, puede ser dolor en algún flanco. La fecha de inicio del dolor, si se presenta hemorragia y las características de dicha hemorragia o las características de algún otro de los síntomas, ¿no? Si hay algunos otros síntomas, digamos, asociados, por ejemplo, que la paciente esté confundida por a lo mejor por una pérdida de sangre muy importante, entre otras cosas, pues todo eso se anotaría en esta línea, ¿no? Les pide que también, llenen las características del útero. Ahí pues ustedes llenarían que el útero se encuentra firme o con contracciones, este, dependiendo de la situación también. Y las características del cervix, si está cerrado o abierto. Trágicamente, si está cerrado, pues uno pensaría que es una amenaza de aborto, hasta que la ecografía muestre los resultados de qué está sucediendo ahí, ¿no? O si está abierto, pues prácticamente es un aborto, pues a todas luces, ¿no? Algunos otros datos de la exploración ahí también se anotan, ¿no? O datos relevantes, pues, no necesariamente toda la exploración completa, ¿no? Pero sí los datos más relevantes para el caso. Se nota el diagnóstico, el plan, por ejemplo, el plan se ingresa a labor, se ingresa a unidad de cuidados intensivos o se ingresa al piso, por así decirlo, todo eso bueno, son opciones que se pueden llenar ahí, ¿no? El nombre del médico que esté, digamos, de guardia, por así decirlo, y su cédula profesional. Por eso les decía, ¿no? Entre comillas, para ser llenado por el médico, porque, bueno, o sea, usualmente es llenado por algún otro personal, ¿no? Por ejemplo, puede ser algún MIP o un residente el que lo puede llenar, y de hecho son quienes lo llenan con más frecuencia. Bueno, entonces, todo esto, como les decía, lo llenan en caso de amenazas de aborto o abortos como tal, ¿no? O sea, situaciones que vayan a hospitalizarse, no necesariamente situaciones ambulatorias. Si son ambulatorias, pues uno incluso puede prescindir, ¿no? De comenzar el llenado de un partograma. Pero bueno, entonces al llenar esta casilla de segunda mitad del embarazo, pues no la llenan y de hecho hasta pueden suprimirla, trazándole rayas diagonales para saber que esa sección no es de competencia al caso. Pero bueno, pasando al segundo recuadro de segunda mitad del embarazo, para gestaciones pues mayores a 20 semanas de gestación, o bueno, digamos la legislación más reciente propone que ya deben considerarse a partir de las 22 semanas, ¿no? Dependientemente del punto que tomen, punto de partida, pues esto se llena para situaciones las cuales se vislumbre haya una resolución por parto o por cesárea. Entonces, como pueden ver, son parámetros hasta cierto punto más o menos parecidos a los de arriba, ¿no? Aquí también llenan ustedes semanas de menorrea, llenan si hay presencia de hemorragia, si hay dolor, las contracciones en 10 minutos y el tono uterino, ¿no? El único punto que se agrega es la presencia de edema, ¿no? Y ahí deben especificar dónde está el edema. Usualmente es en las extremidades inferiores y digamos, como el grado de dicho edema, ¿no? Dependiendo este, de qué tanto se hunda su dedo, ¿no? Con ese signo de Godet, por así decirlo. Em, Puede haber edema generalizado, ¿no? O anasarca. Usualmente eso les va a dar a entender alguna alteración hematológica o renal propiamente, ¿no? Bueno,
Luego tenemos que se anotan las características de las membranas, si están íntegras o rotas. Si se están rotas, se nota cuándo se produjo ese evento, y si están rotas, también se anotan las características del líquido amniótico, ¿no? Si es claro, si no está teñido de alguna otra coloración, pues se anota que es normal. En caso de que no lo fuera, pues ya lo ponen de esas, o sea, ya lo anotan de esa manera como anormal, y ya anotan aquí en otros datos, cómo son las características de ese líquido, ¿no? Si las membranas estuvieran íntegras, se asume que el líquido amniótico va a estar normal. Digo, se asume porque no hay una manera, digamos, confiable de saberlo hasta que se rompan, ¿no? O sea, si al ingreso no están rotas, pues ustedes no las van a romper con el único fin de saber cómo están, las características del líquido amniótico, ¿no? Pero bueno, por eso les decía, no, si están íntegras se asume que es normal. Luego tenemos la frecuencia cardíaca fetal. Ahí se anota los latidos por minuto, la intensidad con la que la detecta el fonodetector, el ritmo de esa frecuencia cardíaca fetal, y bueno, tenemos los datos del tacto vaginal. Ahí se pone la posición del cuello, si está posterior, central o anterior. Aquí falta la casilla de anterior, y de hecho los partogramas sí incluyen que debe anotarse la posición anterior en este partograma. O sea, este formato en particular tiene algunos pues omisiones, por así decirlo, ¿no? O incluso algunos errores por ahí. A lo mejor algunos de ustedes los va a cachar después. Bueno, como les decía, al final de cuentas ahí lo importante es reconocer que llenan bueno, estos datos de acuerdo a la posición, ¿no? De acuerdo a la consistencia, si está firme o si está ya blando. El borramiento, aquí no se los pone en porcentajes, aquí se los pone en centímetros. Entonces, el borramiento, si el cuello fuera de 3 centímetros de largo, prácticamente cero. Si fuera de 2 centímetros, pues sería de un 30 a 40. Si fuera de 1, sería más o menos un 60, 70, o tal vez un poco más. Si fuera de medio centímetro, pues sería como un 80, incluso 90, ¿no? Si tiene desgarros el cuello, y bueno, algunos otros datos relacionados a el tacto como tal. Igualmente, observaciones sobre el tacto, por ejemplo, aquí pueden poner que hay Tarnier y Valsalva positivo si es que fuera una ruptura prematura de membranas. Y bueno, en general, como les decía, datos relevantes a la realización del tacto. Entonces voy a hacer unos garabatos por aquí. Estas tres casillas, si ustedes hacen el acercamiento ahí en su pantalla, solamente, como les decía, esta primera página se llena al ingreso de la paciente, ¿no? Y bueno, estas tres casillas, pues no es la excepción. Con los datos que la paciente presente al ingreso, se llenan así, y es todo lo que se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí en el primer recuadro donde les ponen la altura de útero, voy a hacer este dibujo como representando la cabeza, hacia dónde apunta el dorso, que no está muy bien dibujado, una línea horizontal para trazar dónde termina el fondo uterino, y anotar los centímetros como tal de dicho fondo, ¿no? Bueno, no está muy bien dibujado, pero creo que aún así puede llegar a entenderse, ¿no? Entonces, esta primera casilla, ahí dibujan la silueta del feto según lo hayan detectado por las maniobras de Leopold. Entonces, dibujan la presentación, dibujan hacia dónde apunta el dorso, trazan la línea de dónde termina el fondo uterino y su longitud. Y bueno, luego ponen aquí la altura de la presentación. Prácticamente pues lo único que hacen. Por ejemplo, si fuera presentación cefálica, pues así lo van a notar. Primer plano de Hodge, si estuviera más abajo, pues lo van anotando de acuerdo a las características de la paciente, ¿no? Y como les decía, todo esto se llena de acuerdo al ingreso. Ya posteriormente ya no se llena. Y la dilatación, ¿no? La dilatación, por ejemplo, vamos a poner aquí que tiene 5 centímetros, entonces aquí van a trazar este punto donde se pone que son 5. No, de hecho ahí son 3. Bueno, vamos a poner que son 3.
Entonces todo eso lo rellenan de esa manera, ¿no? Entonces, como les decía, eso es lo importante, ¿no? Todo esto, o sea, estos tres recuadros se llenan con la información al ingreso y nada más. O sea, una vez que lo hayan llenado, ya no se preocupan por si tienen que volver a llenarse o si tienen que borrarlo o si, mejor dicho, si tienen que anotarlo con lápiz, borrarlo y volverlo a dibujar después. O sea, solamente con lo que la paciente presente al ingreso ya quedó. Pero bueno, luego vamos a tener el diagnóstico de esa paciente, el plan, igualmente se ingresa a labor, a UCI, a piso, etcétera, ¿no? El nombre del médico que esté, digamos, de guardia y la cédula profesional, ¿no? Otras condiciones al ingreso, ahí anotan, digamos, situaciones que sean adversas para el desarrollo del trabajo de parto o en general para el bienestar materno y fetal, ¿no? Por ejemplo, si la paciente tuviera preeclampsia, aquí lo van a llenar. Y también si tuviera, digamos, situaciones o síntomas, ¿no? Secundario de una preeclampsia o secundario de una hemorragia, pues todo eso aquí lo llenan. Y bueno, esa es la primera página. Como les decía, la primera página se llena el ingreso y el momento del ingreso al que se llena, pues ahí varía. Puede llenarse en el consultorio de urgencias, como les decía, con el fin de ganar tiempo, o puede llenarse una vez que la paciente ya pisó, por así decirlo, ¿no? El área de labor, o ya llegó al área de labor, ¿no? Pero bueno, en el área de labor, es esta segunda página, ¿no? Que es como lo que todos conocen como el partograma como tal. Eh, bueno, como les decía, el partograma pues realmente son 4 páginas. Esta segunda página es sobre la vigilancia de la fase activa del trabajo de parto. Y bueno, o sea, se llena con esos datos, ¿no? Entonces, hasta arriba pueden ver que se llena con los datos que les pide y son datos que son fáciles de llenar, a mi parecer. Ahí se nota la sala de trabajo de parto, ¿no? Estamos hablando que la sala del trabajo de parto, pues prácticamente es el área de labor, entonces lo que van a notar ahí es área de labor, ¿no? O simplemente labor. Si es un área híbrida, donde también es la área de labor y de expulsión, pues lo notarían así, ¿no? En caso de que el formato que están viendo en pantalla, que es un hospital, se use fuera del hospital y el área o sea, la sala del trabajo de parto, pues no fuera el área de labor, pues bueno, ahí sí llenarían diferente, ¿no? Pero asumiendo que este formato hospitalario, pues es de uso hospitalario, pues no hay mucho sentido en llenarlo con alguna otra, otro parámetro, ¿no? Por así decirlo. Aquí vamos a notar la cama en la que está la paciente, los factores de riesgo, por ejemplo, si es su primera gesta, si ya tiene más de 3 embarazos, si tuvo alguna cesárea anterior, factores de riesgo relevantes, pues, al trabajo de parto, todo eso se llena aquí, ¿no? Las membranas si están íntegras o no, simplemente se ponen membranas íntegras o rotas, y el trabajo de parto al ingreso. La mayoría de las pacientes va a ingresar con trabajo de parto en fase activa. Como les decía, la fase latente del trabajo de parto, pues no es una indicación como tal para ingresar a una paciente al área de labor, al menos en el sector público. Y si sí se ingresan cuando están en fase latente, usualmente es porque tienen alguna otra indicación. Por ejemplo, si una paciente con 41 semanas de gestación, se le hace inducción del trabajo de parto, pues puede ingresar desde la fase latente. Igualmente una paciente que ya está con un embarazo de término y tiene ruptura prematura de membranas, pues no necesariamente tiene que ingresar con la fase activa, ¿no? Sino ya, o sea, independientemente de la dilatación que tenga, pues puede ingresar, ¿no? Y en este caso puede ingresar desde la fase latente. Luego tenemos esta casilla donde dice las horas de trabajo de parto. Generalmente es una estimación, ¿no? No tiene que ser tan preciso saber cuántas horas de trabajo de parto hay. Y especialmente tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los pacientes pues va a ingresar en la fase activa y en el tiempo que les tomó llegar a la fase activa pues generalmente no es como muy preciso saberlo pues con lo que les cuenten. Entonces pues como les decía es más bien una estimación, ¿no? No es un parámetro muy preciso. Donde sí puede llegar a ser preciso, por ejemplo, es en las pacientes en donde se tiene que hacer inducción del trabajo de parto, ¿no?
como les decía, las pacientes que ya son post-término y no tienen trabajo de parto, bueno, en esas pacientes sí pueden saber más o menos cuántas horas de trabajo de parto tiene porque pues ustedes lo están induciendo como tal. Igualmente una paciente con ruptura prematura de membranas que no tiene un trabajo de parto muy avanzado, pues más o menos también ahí pueden saber con algo de precisión cuántas horas tiene. Pero bueno, o sea, en general es eso, ¿no? O sea, se llena pues de acuerdo al parámetro más confiable, ¿no? Cuántas horas de trabajo de parto hay. Finalmente, este último punto que lo dejé al último a propósito es de si la paciente solicita OTB o no, pues ahí simplemente se llena sí o no. Usualmente las pacientes que solicitan OTB lo solicitan, digamos, por así decirlo, con antelación. Sí hay pacientes que llegan a solicitar OTB, digamos, en ese mismo momento que ingresan, pero no es una situación muy común. Usualmente, como les decía, los pacientes que lo hacen, pues ya lo habían contemplado desde hace algún tiempo. No, no, digamos como que no es una decisión este, tan instantánea, por así decirlo. Pero bueno, abajo ya tenemos las casillas que deben llenarse como tal, ¿no? Bueno, primero tenemos las casillas de fecha y de hora. Son más o menos 16 horas las que deben estar contemplando como distintos parámetros del trabajo de parto. El primero que se contempla es la frecuencia cardíaca fetal. Aquí, como lo pueden ver, se llena con una X. Y la medición se recomienda que se haga cada hora. Entonces, como les decía, un partograma no tiene una dificultad técnica como tal, sino más bien es tedioso llenarlo, ¿no? Y sobre todo es tedioso llenarlo porque pues no hay un documento, digamos, equivalente en alguna otra área médica, donde también se tenga que hacer, digamos, valoraciones como cada hora, pacientes que no están graves al menos, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, entonces frecuencia cardíaca fetal se recomienda que se mida cada hora, ¿no? Con el fonodetector o con lo que sea que tengan a la mano. Creo que no hay mucha dificultad en saber más o menos de qué trata, pues simplemente van a llenar de acuerdo a lo que hayan valorado o registrado a lo largo de las horas, ¿no? Bueno, luego tenemos este segundo recuadro que corresponde a, ¿cómo se llama esto? Pues a la dilatación en primer lugar, ¿no? La dilatación pues, la van a llenar en centímetros, de esta manera con una O, y de hecho voy a hacer eso. Vamos a poner que a la hora cero de esta paciente tuvo más o menos unos 130 latidas, ¿no? Ahí está anotado. Vamos a poner que ingresó con 5 centímetros de dilatación y que la presentación fetal o la cabeza estaba en primer plano de Hodge. Y bueno, aquí este recuadro no tiene como tal dónde señalar o señalar dónde están los planos de Hodge, ¿no? Simplemente tienen que irlos llenando de acuerdo a, por así decirlo, pues a su propio criterio, por así decirlo. Bueno, el punto es ese. Vamos a poner que un primer plano de Hodge, aquí vamos a poner primero. La cabeza está acá hasta acá. Más o menos es como se estaría llenando, digamos, como todos estos puntos. Entonces, ¿qué les iba a decir? Así, entonces este segundo recuadro se llena tanto con la dilatación, cómo va progresando a lo largo del tiempo y el descenso de la presentación fetal. Ups. Todo esto lo van a saber pues prácticamente haciendo tactos vaginales, ¿no? Y los tactos se pueden hacer cada hora, cada 2 horas. Depende mucho de las características de la paciente, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer cada 2 horas si es que la paciente pues no está progresando muy rápido, ¿no? Pero bueno, hacerlo más allá de las 2 horas ya no sería tan aconsejable, porque algo que les comenté en algún viernes es que se puede llegar a considerar falta de progresión del trabajo de parto
cuando no ha habido modificaciones cervicales en 2 horas. Entonces, dos horas sería más o menos el parámetro, pues, ideal para saber, cómo van progresando las modificaciones, ¿no? Pues ponerlo más, pues, tal vez, pueda, prolongar, ¿no? Alguna maniobra, para intentar hacer que el trabajo de parto progrese más rápido. ¿Qué más les iba a decir? Eh, bueno, también depende mucho de la situación. Por ejemplo, una paciente que ingrese con ruptura prematura de membranas y tenga trabajo de parto en fase latente, bueno, esa paciente sabiendo que todavía va a tardar mucho tiempo este, en alcanzar una fase de dilatación, digamos, más acelerada, pues a lo mejor pueden posponer los tactos incluso hasta cada 4 horas, ¿no? Con el fin de evitar la diseminación de patógenos, ¿no? Hacia las membranas o hacia el amnios, por así decirlo. Mm, bueno, eso es por esa parte, ¿no? En este recuadro, también hay otro parámetro que puede llegar a llenar, ¿no? Aquí dice amiotomía, como les decía, este es uno de los errores que tiene este formato como tal. Bueno, entendemos que es amiotomía, ¿no? Con N. Cuando se produzca la amiotomía, ya sea, digamos, de manera espontánea o artificial, si es que ustedes la hicieron, simplemente se pone un punto, en el momento que se hizo, ¿no? Y también al momento de hacerse ese tacto vaginal, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner que esa amiotomía se hizo a la hora 0, pues ahí se pone, ahí así se registra, pues, con ese punto. Y bueno, la amiotomía, más o menos, ¿qué nos sirve? Por ejemplo, si la paciente, a propósito de la falta de progresión del trabajo de parto, ya pasaron 2 horas y su dilatación permaneció igual que la medición anterior, pues ahí una de las primeras medidas que pueden considerar es, romper las membranas, ¿no? Para, acelerar un poco esa progresión. Entonces, todo eso tiene que ver con el primer recuadro, como les decía, aquí llenan, la dilatación y el descenso de la presentación fetal, y como les decía, hay partogramas que sí tienen, digamos, como, eh, ¿cómo se llama? Marcado dónde deben ustedes, anotar, dónde corresponde un primer plano de Hodge, dónde a un segundo, dónde a un tercero, dónde a un cuarto. Como les decía, no lo tiene. Entonces ahí más bien ustedes deben hacer como su propia marcación. Pero bueno. Luego tenemos, la variedad de posición. La variedad de posición, pues aquí prácticamente lo notarían, este, pues con lo que ustedes valoren. Y la variedad de posición usualmente se valora, digamos, de manera más confiable entre más dilatación tenga la paciente. Por ejemplo, si la paciente tiene 2 o 3 centímetros de dilatación, pues alguien muy experimentado sí puede llegar a conocer esa variedad de presentación. No es tan común, pues usualmente uno espera que la dilatación sea más, digamos, más ancha, por así decirlo, antes de saber, o de intentar saber qué variedad de posición hay. Pero bueno, sea el momento en el que se tenga que llenar, ahí lo llenan, digamos, de manera abreviada. La variedad de posición más frecuente es la occipito anterior izquierda, entonces más o menos es lo que van a llenar ustedes en la mayoría de sus partogramas. Entonces ese es por el lado de ese recuadro. Por el lado de otros recuadros que tenemos aquí abajo, tenemos las contracciones en 10 minutos, ahí prácticamente notan el número, por ejemplo pueden ser 3, 4 o 5, ¿no? Si son menos de 3 ya no están adecuados, si son más de 5 tampoco ya no están adecuados. Y abajo de las contracciones en 10 minutos, este partograma tampoco lo tiene específico, pero abajo, o sea, el primer recuadro es de las contracciones y el de abajo es de las unidades de oxitocina que se estén utilizando, si es que se está haciendo una conducción artificial, ¿no? Y estos dos, valores, digamos, van muy ligados, pues precisamente para saber, si está siendo efectiva la administración de oxitocina, ¿no? En las pacientes que lo requieran de esa manera. Entonces, por ejemplo, aquí pueden anotar a lo mejor a la hora 0, tiene 4, contracciones y se le están pasando 5 unidades de oxitocina, entonces
Si con esa cantidad de oxitocina tiene 4 contracciones, básicamente ustedes pueden considerar que está siendo efectivo, pues. Y algo que es tedioso, por así decirlo, como ya les adelantaba, de saber cuántas contracciones tienen 10 minutos, es que deben hacerlo con el famoso panseo, ¿no? O con la palpación del fondo uterino. Entonces es tedioso porque tienen que estar 10 minutos con una sola paciente, ¿no? Y por ejemplo, en un hospital como de este, donde saqué el formato donde pueden llegar a caber 15 pacientes en el área de labor, pues bueno, o sea, tener como en mente de que son 15 pacientes y con cada una son 10 minutos, pues no es algo muy grato, ¿no? Que por supuesto ustedes no lo van a hacer solos, ¿no? O sea, se van a apoyar del resto del equipo y se van a dividir el trabajo. Eso no lo hace mucho más grato, pues, pero al menos tampoco lo hace, digamos, como una experiencia muy, este, pues muy poco grata, ¿no? Como les decía, las contracciones cada 10 minutos se hacen de manera recomendada cada hora, a veces cada 2 horas, pero bueno, ahí más o menos también tienen que valorar las características de cada paciente, ¿no? Y les digo eso también porque es uno de los puntos que no hacen muy grato tampoco la elaboración de un partograma. Como pueden ver, tanto la frecuencia cardíaca fetal, como la dilatación, como las contracciones en 10 minutos, todos esos son parámetros que si se llenan cada hora, pues, por ejemplo, si se llenan en la madrugada, eh, prácticamente ya pueden estar vislumbrando que no van a ser como este, tiempos muy gratos, por así decirlo, ¿no? O sea, uno no va a poder dormir muy bien, ¿no? Que claro, puede turnarse de acuerdo con sus compañeros de guardia para que a uno le toque ciertas horas de la madrugada y otro, si es que se puede llegar a hacer de esa manera, pero como les decía, es algo tedioso, no es algo como tal difícil en cuestión de habilidad académica, por así decirlo, pero sí en la cuestión práctica, por así decirlo. Pero bueno, abajo de esos recuadros tenemos si se utiliza analgesia, ¿no? Si se utiliza bloqueo o sedación. En los hospitales públicos es rarísimo que se llegue a utilizar este recuadro. En instituciones privadas más o menos sí se puede llegar a llenar con cierta frecuencia, pero en todo caso en las instituciones privadas lo que utilizan pues son los bloqueo pudendo o epidural incluso, ¿no? Si es que lo llegan a considerar como adecuado, ¿no? Lo que prácticamente en ningún lugar se hace es la sedación. Y bueno, digo prácticamente en ningún lugar, pero, o sea, tal vez sí haya alguna situación donde lleguen algunos de ustedes llegar a verla, pero es muy raro, ¿no? Ni siquiera en las instituciones privadas se llega a utilizar, ¿no? Prácticamente como el administrar algún tipo de sedativo, pues ya es pronóstico de que el trabajo de parto no va a progresar muy bien. Pero bueno, Eh, abajo tenemos los signos maternos, signos vitales maternos, la presión arterial, el pulso y la temperatura. Y algo importante que notar de aquí es que esto se puede llenar cada 2 horas y de hecho ustedes pueden ver que la longitud de las casillas pues más o menos corresponde a dos de las casillas anteriores que hemos estado viendo, que corresponden cada una a una hora, ¿no? Y pues bueno, me parece que ahí tampoco hay mucho más que comentar. Simplemente pues tomar signos cada 2 horas es lo que le sugiere y ya, ¿no? Bueno, el resto del partograma, incluyendo estos últimos dos recuadros y estas otras dos páginas, que bueno, estas otras dos páginas ya son más fáciles de explicar. Ahorita se las comento. Voy a cerrar esta.